Hola amigos, qué bueno es saber que nos vuelven a escuchar. Bueno, el tema de hoy es personas, así que comencemos. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de personas y familias, obviamente enfocados en materia de derecho, yendo de la mano del libro de Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil. Es importante tener en cuenta que existen 5 formas de definir el concepto de personas. Cada una de ellas van dependiendo del ámbito en el que interactúen. Dentro de este concepto se clasifican las personas como sustancia, ser pensante, ser ético, como ente jurídico y persona religiosa. Cada una de ellas tiene independencia, donde estudia la razón que supera a su existencia física. Absolutamente libre, pero sujeta a una obligación moral y leyes intrínsecas que están relacionadas con los derechos universales equiparables. Esta está ligada a una fe cumpliendo mandatos divinos y buscando la verdadera libertad. Las personas deberán mantenerse al margen de un concepto jurídico, que son las normas que regulan la conducta del hombre en sociedad y establecen penas ante su incumplimiento. En este material englobamos el estudio y análisis concreto de los artículos vigentes en el Código Civil para las personas jurídicas, relativos a la reglamentación de los atributos de la personalidad correspondiente a las personas físicas, dejando espacio para el estudio posterior referente a las personas morales. Cabe mencionar el entorno referente al concepto de nacionalidad, ya que es un punto necesario de partida para el buen entendimiento de los temas a desarrollar, por lo que resulta indispensable hablar por lo menos a grandes rasgos de los aspectos históricos y jurídicos que le rodean, para la comprensión del mismo como su nacimiento, evolución, etc. Sin más, por el momento te invitamos a seguir examinando ese material de investigación. Bueno, seguramente te estarás preguntando, ¿qué es una persona? Rojina Villegas sostiene que, por persona jurídica, se entiende el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir, el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas, de ejecutar actos jurídicos, en una palabra, el ente capacitado por el derecho para actuar jurídicamente como sujeto activo o pasivo en dichas relaciones. La definición jurídica de persona tiene por referente a una situación biológica y material concreta. Solo es persona quien tenga por virtud del derecho la capacidad para hacer valer derechos subjetivos, ya sea por sí mismo o por conducto de otro u otros a través de la representación. ¿Es la persona jurídica una creación del derecho objetivo? El derecho solo reconoce a la persona en cuanto a sus relaciones de tipo jurídico, aun cuando posee otras características dignas de estudio por parte de las diversas ciencias sociales. Bien, ahora ya sabes lo que es una persona, pero ¿tú sabes cómo se clasifica? Bueno, para eso tomaremos por ejemplo el régimen fiscal, el cual lo clasifica en 2 tipos de personas, las cuales son personas físicas y morales. Pero eso se encargará de explicarte más a fondo Sara. Hablemos ahora de personas físicas. ¿Qué son las personas físicas? En el derecho se distinguen las personas físicas de las morales, de tal manera que existe la persona jurídica individual y la persona jurídica colectivas. El hombre constituye la persona física, también llamada persona jurídica individual. Por personas jurídicas se entiende que el ente capaz de derecho y obligaciones, es decir, el sujeto que puede ser capaz de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas, de ejecutar actos jurídicos, en una palabra, el ente capacitado por el derecho para actuar jurídicamente como sujeto activo o pasivo de dichas relaciones. Algunos ejemplos de personas físicas son los niños, estudiantes, un emprendedor o incluso tú mismo. Personas morales. Los entes creados por el derecho son personas morales o ideales, también llamadas personas jurídicas colectivas. El derecho no solo ha reconocido que el hombre es el único sujeto capaz de tener facultades y deberes, también a ciertas entidades que no tienen una realidad material o corporal. Se les ha reconocido la capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones y poder actuar como tales entidades. Ha sido con motivo principalmente de estos entes jurídicos como ha nacido el problema y teoría de la personalidad jurídica.
en el artículo 25 de nuestro Código Civil vigente son personas morales: 1. La nación, los estados y los municipios. 2. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. 3. Las sociedades civiles o mercantiles. 4. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y los demás a que se refiera en la fracción 16ª del artículo 123 de la Constitución Federal. 5. Las sociedades corporativas y mutualistas. 6. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos o recreo de cualquier otro fin lícito, siempre que no sean distintas por la ley. Algunos ejemplos de lo mencionado anteriormente son tu estado donde vives o el municipio, el SAT, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, entre otras. Ahora explicaré los atributos de las personas físicas o seres humanos, los cuales son capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio, nacionalidad. Estos atributos son necesarios en toda persona física. Ahora bien, los atributos de las personas morales son capacidad, patrimonio, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad. Existe una correspondencia entre los atributos de la persona física y los de la persona moral, exceptuando lo relacionado con el estado civil, que solo puede darse en las personas físicas, ya que deriva del parentesco, del matrimonio, del divorcio o del concubinato. La capacidad de las personas morales se distingue de la de las personas físicas en dos aspectos. En las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio, toda vez que ésta depende exclusivamente de circunstancias propias e inherentes al ser humano, tales como la minoría de edad, la privación de la inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, la sordomudez unida a la circunstancia de que no sepa leer ni escribir, la embriaguez consuetudinaria o el abuso inmoderado y habitual de drogas enervantes. En las personas morales su capacidad de goce es limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines. Podemos formular como regla general la de que dichas entidades no pueden adquirir bienes o derechos o reportar obligaciones que no tengan relación con su objeto y fines propios. El nombre se confiere en el momento en que nace la persona, de aquí que sea una facultad inherente de la misma, que no le corresponde por herencia sino por derecho, el cual se le atribuye en su calidad independientemente del problema justnaturalista relativo a la eminente calidad de la persona humana, para su debida individualización y tutela por el derecho objetivo. En el nombre tenemos la facultad de impedir que otro interfiera en nuestra persona misma y en nuestra esfera jurídica, garantizada por el dicho atributo. El uso indebido del nombre se traduce necesariamente en la invasión de otros derechos del sujeto. Cuando a alguien se pretende atribuir un nombre que no le corresponde, generalmente es para ejercer un derecho ajeno, de manera que el ataque se manifiesta desde dos puntos de vista. Primero, por el uso indebido del nombre, que implica en sí la violación de un derecho subjetivo determinado, y segundo, por las consecuencias de este uso indebido al ejercer derechos ajenos, derechos que corresponden a un sujeto distinto. Es por esto que el nombre viene de generación en generación, pero no por efecto de una transmisión hereditaria, sino como consecuencia de un atributo común a un conjunto de miembros que integran lo que desde el punto de vista social y jurídico constituye la familia. Esta posibilidad de supervivencia del nombre a la muerte de un determinado miembro de familia no caracteriza su transmisión hereditaria. Por otra parte, el nombre no implica una facultad de orden patrimonial. No podemos decir que tiene un valor en dinero, que forma parte del activo de las personas, que pueda ser objeto de embargo o secuestro, así como materia de enajenación
o venta por acto jurídico. Todas estas posibilidades se niegan al nombre, de aquí que quede caracterizado como una facultad jurídica extramatrimonial. El domicilio es un atributo más de la persona. Se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. De esta definición se desprenden dos elementos. El primero, la residencia habitual, o sea, el dato objetivo susceptible de prueba directa. El segundo, el propósito de establecerse en determinado lugar, o sea, el dato subjetivo que no podemos apreciar siempre mediante pruebas directas, pero sí es posible comprobar a través de inferencias y de presunciones. Tradicionalmente, el domicilio se ha definido como el lugar de residencia habitual por constituir el hogar y la morada de la persona. Aun cuando el dato objetivo es en sí bastante, en algunos casos las personas pueden tener al mismo tiempo dos residencias habituales, por naturaleza de sus ocupaciones, por vínculos de familia o por otras causas. Sería difícil en un momento dado precisar en dónde se halla la residencia habitual de la persona, cuando ésta divide su tiempo en diferentes lugares. Por esto el dato objetivo no siempre es suficiente. Actualmente nuestro derecho considera que además el dato objetivo debe existir el propósito de radicarse en cierto lugar para que éste se considere como la residencia habitual. Por lo tanto, pueda servir para determinar las múltiples consecuencias jurídicas que se derivan del domicilio. Toda persona debe tener un domicilio y si llegase a faltar los dos elementos esenciales, objetivo y subjetivo, la ley considera que el domicilio será el lugar donde radique el centro principal de sus negocios, y si tampoco pudiésemos determinar el domicilio será entonces en el lugar donde se encuentre. ¿Cómo diferenciar domicilio de residencia? Bueno, pues en derecho el concepto de domicilio es fundamental, conviene diferenciarlo de residencia. Se entiende por residencia la estancia temporal de la persona en cierto lugar sin el propósito de radicarse en él. En este caso, el derecho toma en cuenta la residencia para atribuirle los efectos que después veremos se aplican al domicilio. Sin embargo, la ley no pasa por alto este concepto, de tal manera que sí tiene efectos jurídicos. La residencia debe servir, por ejemplo, para hacer notificaciones judiciales e interpelaciones. Ahora pasaré a explicarles lo que es el estado civil. Generalmente se considera que el estado de una persona consiste en la situación jurídica concreta que guarda en relación con la familia, el estado o la nación. En el primer caso, lleva el nombre de estado civil o de familia y se descompone en las distintas calidades de hijo, padre, esposo o pariente por consanguinidad, por afinidad o por adopción. En el segundo caso, el estado se denomina político y precisa la situación del individuo o de la persona moral respecto a la nación o al estado al que pertenezca para determinar las calidades de nacional o extranjero. Asimismo, el nacional puede llegar a ser ciudadano cumpliendo ciertos requisitos que en nuestro derecho consiste en ser mayor de edad y si es casado de tener un modo honesto de vivir. Pueden darse casos en los que la persona pierda su estado social o de familia, conservando su personalidad, pero jamás podrá despojársele totalmente de su capacidad de goce, conservando a pesar de ello su calidad de sujeto del derecho. Cuando una persona pierde la nacionalidad y la ciudadanía, es posible que no la adquiera en otros estados o en otro grupo social, es decir, una nueva nacionalidad o ciudadanía. Siendo el estado una cualidad de relación de las personas, es evidente que no puede separarse de las mismas, ni ser objeto de transacción o enajenación. Tampoco el Estado puede considerarse como un bien de orden patrimonial, susceptible de transferencia y de prescripción en forma positiva o negativa. En sentido lato, el estado de las personas es un valor de orden extramatrimonial y por tanto es invisible. La residencia también se toma en cuenta para levantar determinadas actas del registro civil, por ejemplo el acta de defunción. En cambio, desde el punto de vista jurídico, el domicilio es el centro al cual se refieren los mayores efectos jurídicos. Sirve de base para determinar la competencia de los jueces y la mayor parte de los actos civiles. Asimismo, el domicilio es el lugar normal del cumplimiento de las obligaciones y también del ejercicio de los derechos políticos o civiles.
En tanto el domicilio es permanente, la residencia es temporal. Por otra parte, el domicilio se impone por la ley a determinadas personas, en cambio la residencia no es impuesta por la ley. Ya comprendimos que el estado civil de las personas se comprende de diversas fuentes, entre ellas la nacionalidad. Ahora bien, ¿qué se entiende por nacionalidad? La nacionalidad es el atributo o pertenencia jurídica que pertenece a una persona en razón al vínculo o nexo legal, es decir, aquella relación jurídica que liga al individuo con el Estado. Para efectos del derecho constitucional y local, este vínculo jurídico que liga a una persona con el Estado se da de una manera originaria o derivada. Desde mi punto de vista, la nacionalidad es una relación meramente jurídica y no política, pues lo político solo es aplicativo a la ciudadanía en cuanto al goce de los derechos políticos. En México, el vínculo político es aplicativo a los ciudadanos mexicanos. Los artículos 34 y 35 regulan dicha situación. En el primero se establece que son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos que son, en primero, haber cumplido 18 años y en segundo lugar tenemos que deberán tener un modo honesto de vivir. Las definiciones anteriores corresponden al concepto jurídico de nacionalidad, pero el término de nacionalidad puede tener también otras acepciones. Desde el punto de vista sociológico, es el vínculo que une a un individuo con un grupo en virtud de diversos factores, como son la vida común y la conciencia social. En el concepto de nacionalidad podemos distinguir diversos elementos, por ejemplo, el Estado, a la cual le corresponde generar el vínculo con el sujeto que la recibe. Los sujetos en esta relación jurídica son particulares y estas pueden ser personas físicas o entes morales. Por otra parte, tenemos el concepto de patrimonio. Aplicando la definición del derecho real a la propiedad, diremos que ésta se manifiesta en el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto. Según el artículo 544 del Código Civil, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta. Esta definición tiene el mal de no señalar más que un solo carácter de la propiedad, cuya exactitud misma puede ponerse en duda, pues se verá que ni el derecho de goce ni el de disposición de los propietarios son realmente absolutos. Al contrario, implican numerosas restricciones. Pero la propiedad posee otro carácter esencial. Es exclusiva, es decir, consiste en la atribución del goce de una cosa a una persona determinada con exclusión de los demás. En los casos de vecindad y colindancia, el Código Civil impone obligaciones y concede derechos correlativos entre los vecinos y colindantes, determinándose así sujetos pasivos especiales. Hablemos de los medios para adquirir la propiedad, que puede clasificarse desde distintos puntos. Primeramente tenemos las adquisiciones a título universal y a título particular. Se entiende por adquisición a título universal aquella por la cual se transfiere el patrimonio como universalidad jurídica, o sea, como conjunto de derechos y obligaciones, y así constituyen un activo y un pasivo. Un ejemplo de adquisición a título universal reconocida es la herencia, ya sea legítima o testamentaria, cuando en esta última se instituyen herederos. En toda herencia legítima hay una transmisión a título universal. En otros casos, cuando se instituyen legatarios, hay una transmisión a título particular. La forma más habitual de transmisión a título particular es el contrato. Otro ejemplo de estas mismas son los legados, ya que el legatario recibe bienes determinados.
El segundo término son las adquisiciones primitivas derivadas. Por forma primitiva se entiende aquella en la cual la cosa no ha estado en el patrimonio de determinada persona, de suerte que el adquiriente de la misma no la recibe de un titular anterior, sino que permaneció sin dueño, siendo el primer ocupante de la misma. Las formas primitivas de adquisición se presentan en la ocupación que constituye históricamente en el medio principal de adquirir la propiedad y en la accesión, en algunas de sus formas. Rogina Villegas establece que la capacidad es la aptitud de una persona para adquirir derechos y asumir obligaciones, así como la posibilidad de que ésta pueda ejercerla por conducto de un representante o título particular. En este sentido, existen dos tipos de capacidad: la capacidad jurídica o de goce, que es la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones desde el momento en que nace y es viable hasta que muere. Por otra parte está la capacidad de ejercicio o de obrar. Por esto se entiende que es la aptitud de una persona para hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones por sí misma. Además es graduable, debido a que se adquiere mayor capacidad de obrar a medida de que la persona aumenta su edad. El Código Civil vigente regula esta situación en sus artículos 2 con relación al 12º y 13º. Podemos ejemplificar el uso de la capacidad en un tema que en su momento fue de debates y análisis. La capacidad es utilizada por las personas transexuales o transgénero cuando solicitan el levantamiento de una nueva acta de nacimiento. Esto por resignación de concordancia sexogenérica en razón de su identidad de género. El siguiente punto es el parentesco. Permite establecer el orden en virtud de la cercanía, como consecuencia de la cual parientes podrán exigir o deberán cumplir derechos y obligaciones respectivamente. El parentesco se refiere a los vínculos reconocidos jurídicamente entre los miembros de una familia. Cita Rogina Villegas que esta relación tiene como características la de ser general, permanente y abstracta. Las fuentes de este parentesco son el matrimonio, la filiación y la adopción. Respecto a las clases de parentesco, el parentesco nace por afinidad, es decir, que nace por el matrimonio o concubinato entre el hombre y la mujer y sus correspondientes parientes consanguíneos. Y como todo atributo jurídico, esta tiene una normatividad debido a que como consecuencia del parentesco se tiene que establecer entre los miembros de la familia derechos y obligaciones que los protegen. Respecto al parentesco por afinidad, en este tipo de parentesco solo se establecen prohibiciones o limitaciones respecto a la realización de actos jurídicos o su intervención en ellos, por ejemplo, ejecutar actos de violencia familiar. Parentesco por consanguinidad. En este parentesco existe entre personas que descienden de un tronco común. Otro ejemplo equipara igualmente al parentesco por consanguinidad aquellos vínculos que nacen de la adopción plena entre él o los adoptantes y los parientes de estos. Otro ejemplo es la filiación. Los derechos y obligaciones que nacen de ese tipo de parentesco son relativos a los alimentos, la sucesión legítima, el ejercicio de la patria potestad, la tutela o en su caso ciertas prohibiciones. Tenemos también el parentesco civil, que es el que se adquiere por la celebración de una adopción simple. El parentesco se genera entre la familia originaria del adoptado e igualmente entre el adoptante. Cabe mencionar que el parentesco civil se establecen los mismos derechos que en el parentesco por consanguinidad, pero solo entre los adoptantes y el adoptado. Los efectos del parentesco se regulan en el Código Civil atendiendo el tipo de parentesco existente entre los integrantes de la familia. La patria potestad consiste en la regulación jurídica que se hace de los deberes y derechos que se reconocen a los padres en la legislación civil y o familiar sobre los hijos y sus bienes. Implica el reconocimiento de los mismos con el fin de proveer a la protección y desarrollo integral de los hijos menores. En el ejercicio de la patria potestad y de la custodia de los hijos existen dos clases de intereses, el moral y el material.
el primero referido a la asistencia formativa y el segundo a la asistencia protectiva. Dichos intereses se pueden resumir primordialmente en la finalidad de que en el interés de los hijos se les provea de la más sana, completa y eficiente formación espiritual, psicofísica, sociológica, ambiental y afectiva, para un desarrollo integral, lo cual requiere del buen ejemplo de los padres. Todas las actividades consideradas como parte del desarrollo y ejercicio de la patria potestad pueden y deben relacionarse directamente con un deber fundamental de quienes ejercen la patria potestad, que es el de educar, y en el nombre del mismo se incluye en ella, es decir, la educación. El ejercicio de la patria potestad tendrá como base y fundamento el principio del interés superior de la infancia, así como los siguientes aspectos. 1. El acceso a la salud física y mental, alimentación y educación que fomente su desarrollo personal. 2. El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia familiar. 3. El desarrollo de la estructura de personalidad, con una adecuada autoestima, libre de sobreprotección y excesos punitivos. 4. Al fomento de la responsabilidad personal y social, así como a la toma de decisiones del menor de acuerdo con edad y madurez psicológica y emocional. Los que se encuentran sujetos a la patria potestad son los hijos menores de edad, no emancipados, mientras los que ejercen la patria potestad son el padre y la madre. Cuando por cualquier causa deje de ejercerla uno de ellos, continuará en el ejercicio el otro. Cuando se reconozca solo por uno de los padres al hijo, solo se ejercerá la patria potestad. Cuando faltaren ambos padres o por alguna de las razones reguladas en la ley, ejercerán la patria potestad los ascendientes en segundo grado en el orden que determine el juez de lo civil o familiar, considerando las circunstancias de cada caso particular. En este caso se trata de los abuelos paternos o maternos. La patria potestad sobre el hijo adoptivo, en forma simple, la ejercerán únicamente las personas que lo adopten. Cuando se divorcien o se separen aquellos que ejercen la patria potestad, ambos deben continuar con el cumplimiento de sus obligaciones y podrán ponerse de acuerdo respecto a los términos de la guardia y custodia de los menores. En caso de no llegar a un acuerdo, será el juez de lo civil o familiar el que resolverá, previo procedimiento en los términos de ley. Los hijos que se encuentren bajo la patria potestad de sus padres tienen el derecho de convivir con ambos, aun cuando no vivan bajo el mismo techo. Cuando alguno de los progenitores se opusiera a la convivencia o al cambio de guardia y custodia, o no se pusieran de acuerdo con este asunto, será el juez de lo familiar el que resolverá lo pertinente. Mientras un hijo se encuentre bajo la patria potestad de sus padres o de quienes corresponda con arreglo a la ley, no podrá dejar la casa de los que la ejercen, sin permiso de ellos o resolución de la autoridad judicial. A las personas que tienen al menor bajo su patria potestad o custodia les corresponde la obligación de educarlo convenientemente. Los que ejercen la patria potestad o tengan menores bajo su custodia tienen la facultad de corregirlos y la obligación de tener una conducta que sirva a estos de buen ejemplo. Se condena y está prohibido infligir al menor actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psicológica, es decir, de violencia familiar. El aspecto material de la patria potestad se encuentra regulado específicamente en la legislación civil, por cuanto hace a la actividad de los padres o de quienes ejercen la patria potestad en la administración que ejercen sobre los bienes de los menores. Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los menores que se encuentran sujetos a ella y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen, conforme a las disposiciones que para ello establece la ley de la materia. En los casos en que la patria potestad se ejerza a la vez por el padre y por la madre, o por el abuelo y la abuela, o por los adoptantes, el administrador de los bienes será nombrado por mutuo acuerdo, mas el que administre los bienes deberá consultar en todos los negocios a su cónyuge o concubina y requerirá de su consentimiento expreso para los actos más importantes de la administración. Los bienes del hijo, mientras esté sujeto a la patria potestad, se dividen en dos clases: bienes que se adquiere por su trabajo y bienes que se adquiere por cualquier otro título. Los primeros pertenecientes en propiedad, administración y usufructo al hijo. Los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar ni gravar de ningún modo los bienes inmuebles y los muebles que corresponden al hijo, sino por causa de absoluta necesidad o de evidente beneficio, y previo a la autorización del juez competente.
Las personas que ejerzan la patria potestad deben entregar a sus hijos, luego que estos se emancipen o lleguen a la mayor edad, todos los bienes y frutos que les pertenecen. La patria potestad se pierde por resolución judicial cuando: número 1. El que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de la patria potestad. 2. Así lo determina el juez en el interés superior de la infancia, en los casos de divorcio. 3. Se cometan actos de violencia familiar en contra del menor. 4. Existe incumplimiento de la obligación alimentaria por más de 90 días sin causa justificada. 5. Existe abandono del padre o de la madre respecto de los hijos por más de 3 meses, sin causa justificada. 6. Por incapacidad declarada judicialmente. 7. Por la ausencia declarada en forma. 8. Cuando quien la ejerce ponga en peligro la vida, la salud o la integridad física del menor. Mientras la patria potestad termina cuando: número 1. A la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga. 2. Con la emancipación derivada del matrimonio. 3. Por la mayor edad del hijo. 4. Con la adopción del hijo. 5. Cuando el que ejerce la patria potestad sobre un menor lo entrega a una institución pública o privada de asistencia social legalmente constituida, para ser dada una adopción en los términos de la ley. Y finalmente, ¿quiénes se pueden excusar del ejercicio de la patria potestad? La patria potestad no es renunciable, sin embargo aquellos a quienes corresponde ejercerla pueden excusarse. Número 1. Cuando tengan 60 años cumplidos. Y número 2. Cuando por su mal estado habitual de salud no puedan atender debidamente a su desempeño. La adopción. ¿Has escuchado hablar del tema de adopción? Es algo muy común escuchar de este tema en matrimonios que no pueden tener hijos de su propia sangre y toman la decisión de adoptar a un niño, pero la mayoría de los casos es algo muy complicado este trámite. Para entrar más al tema, hablemos qué es la adopción. Es el acto jurídico que establece un vínculo de parentesco entre dos personas con una relación análoga a la paternidad. Para la adopción se toma en cuenta también la calidad moral del adoptante y por esto la ley establece una serie de requisitos para que el juez pueda aprobar o denegar la adopción. La adopción permite una verdadera transferencia de la patria potestad de los padres consanguíneos al adoptante. En el artículo 403 dice así: los derechos y obligaciones que resulten de parentesco natural no se extinguen por la adopción, excepto que la patria potestad, que será transferida al padre adoptivo, tal como se encuentra regulada esta institución en el artículo 390 al 410 del Código Civil. Se desprende de la misma, nace un acto jurídico de carácter mixto, en las que concurren las siguientes personas. 1. Los que ejercen la patria potestad o tutela de las personas que se trata de adoptar. En su efecto, las personas que hayan acogido o lo traten como a un hijo. 2. El Ministerio Público del lugar del domicilio del adoptado, cuando éste no tenga padre conocidos, ni tutor, ni persona que manifiesten que le importa su protección. 3. El adoptante, que debe ser mayor de 30 años en pleno ejercicio de sus derechos, no tener descendientes y sobrepasar por lo menos en 17 años al adoptado. 4. El adoptado si es mayor de 14 años. 5. El juez de primera instancia, que conforme al artículo 400 debe dictar sentencia autorizada la adopción. Ahora entiendes por qué no es tan fácil este proceso, ya que conlleva ciertos pasos para que el adoptado tenga una vida mejor y el placer de tener una familia. En el artículo 139 se determinan los dos elementos esenciales de los esponsales, supuesto que el consentimiento se comprende por la ley al hablar de la promesa de matrimonio y de su aceptación. Además, el objeto lícito queda determinado para indicar que se trata de una promesa de matrimonio. En cuanto a los elementos de validez, exige el artículo 139 que los esponsales contesten por escrito
En consecuencia, será nula la promesa de matrimonio que se haga en forma verbal, aun cuando se apruebe su existencia. En el artículo 149 exige determinada capacidad para celebrar los esponsales, dado que se requiere que el hombre haya cumplido 16 años y la mujer 14. Además, cuando los comprometidos son menores de edad, se requiere que consientan en los esponsales sus representantes legales, pues sin este requisito no producirá efectos jurídicos. En el contrato de esponsales, el consentimiento debe manifestarse libremente y de una forma cierta, es decir, no debe haber violencia, error o dolo. Si existiere alguno de estos vicios, el contrato quedará efectuado de nulidad relativa. Ahora pasaré a explicar el matrimonio. En el artículo 139 del Código Civil define a los esponsales como la promesa de matrimonio que se hace por escrito de un novio al otro y es aceptada por este último. Textualmente dice: la promesa de matrimonio que se hace por escrito y es aceptada constituye los esponsales. Kipp y Wolf proponen la siguiente definición: por esponsales se entiende tanto el convenio de futuro matrimonio entre hombre y una mujer como la relación producida por este convenio. Los esponsales constituyen un contrato y por lo tanto deben llenar todos los elementos esenciales de validez que exigen respectivamente los artículos 1794 y 1795, es decir, como elementos esenciales el consentimiento y el objeto, y como elementos de validez la capacidad, la ausencia de vicios del consentimiento, la forma y el objeto, motivo y fin lícitos. Ahora bien, contrariamente al matrimonio, el divorcio es la acción que disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contra el otro. Antes de seguir con el concepto es importante mencionar los antecedentes entre separación y divorcio. La separación conyugal puede entenderse como la ruptura que se da en la convivencia de los cónyuges, pero dicho alejamiento no afecta jurídica y legalmente al vínculo matrimonial en los términos de la ley. Es decir, los cónyuges por voluntad de uno o ambos deciden terminar la cohabitación de forma permanente, pero todos los efectos y las consecuencias del matrimonio continúan vigentes. El divorcio es la forma jurídica de disolver el matrimonio y solo es válido mediante la sentencia de una autoridad jurisdiccional competente que declare disuelto el vínculo matrimonial. Tiene diversas clasificaciones. A continuación abordaremos cada una de ellas. El divorcio se clasifica en divorcio voluntario, que es la consecuencia del acuerdo de voluntades entre los cónyuges para terminar con el matrimonio. Esta clasificación a su vez puede ser administrativa o voluntario contencioso. Procede el divorcio administrativo cuando después de un año de celebrado el matrimonio, ambos deciden divorciarse, pero para poder ejercer esta acción se requiere de ciertos aspectos, como por ejemplo que los cónyuges sean mayores de edad, que la mujer no esté embarazada o que no tengan hijos en común, o que si los tienen, estos sean mayores de 18 años. En este caso, el juez del registro civil, que será la autoridad competente, levantará el acta en la que hará constar la solicitud de divorcio y lo citará a los 15 días para ratificar su solicitud. Respecto al divorcio voluntario contencioso, procede por la vía judicial cuando los cónyuges no cumplen con los requisitos para solicitar el divorcio por la vía administrativa. Sin embargo, lo solicitan por mutuo consentimiento ante el juez de lo familiar. Para desarrollarlo se deberá seguir un procedimiento en donde los cónyuges interesados deberán presentar la demanda de divorcio firmada por ambos y acompañada de un convenio donde mencionen los aspectos de quien ejerza la patria potestad de los hijos, visitas y convivencias con ellos, la cantidad que integrará la pensión alimenticia a favor del cónyuge acreedor. Mientras se resuelve la situación, el juez autorizará la separación provisional de los cónyuges y dictará las medidas para respetar los términos del convenio presentado con la demanda.
El segundo término es el divorcio necesario o causal. Dentro de este tipo de divorcio no existe acuerdo entre los cónyuges al respecto. Uno quiere divorciarse y el otro no, por una o varias causales que para proceder con la demanda debe estar fundamentado con lo establecido en el Código Civil en su artículo 266. En este caso podrán demandar una indemnización de hasta el 50% del valor de los bienes que se hubieran adquirido durante la existencia del matrimonio. Esto procede cuando los cónyuges estuviesen casados bajo el régimen de separación de bienes, o alguno de los dos durante el matrimonio se hubiera dedicado preponderantemente a las labores del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. A continuación citaré algunas de las causales por las que se demanda. Estas aparecen en el Código Civil. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio a un hijo concebido antes de celebrarse este contrato y que judicialmente se ha declarado ilegítimo. La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no solo cuando el mismo marido la haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que haya recibido dinero o cualquier remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su mujer. La incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque sea de incontinencia carnal. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción. Padecer enajenación mental previa declaración de interdicción que se haga respecto del cónyuge demente. El mutuo consentimiento, entre otras. En algunos casos no existen fundamentos tan fuertes, por así decirlo, y después de un tiempo ocurre el desistimiento de los cónyuges, es decir, su reconciliación. Termina con el juicio en cualquier estado que se encuentre, siempre que sea antes de que se dicte sentencia, lo que deberán comunicar previamente al juez de lo familiar. El divorcio unilateral por la vía judicial, como previamente analizamos, que en este tipo de divorcio no existe acuerdo mutuo, es decir, solo uno de los cónyuges quiere divorciarse. Para proceder, el cónyuge que de manera unilateral decide ejercitar la acción de divorcio deberá presentar la solicitud de divorcio ante la autoridad competente, acompañar su solicitud de la propuesta de convenio en los que deberá mencionar puntos relativos a las consecuencias, obligaciones, deberes y derechos que se resultado de la disolución del matrimonio y deberán ser consideradas por la parte interesada. La sentencia de divorcio fija la situación de los hijos menores de edad, lo relativo a la división de bienes y el pago de alimentos como acciones fundamentales por parte de la autoridad jurisdiccional. Y bien amigos, ya estamos por llegar al final de nuestro podcast, no sin antes establecer nuestras conclusiones. Como sabemos ya, el ser humano es un ser social por excelencia, es decir, está destinado para vivir en comunidad. A partir de este hecho aprendimos que se desprenden los atributos de la persona, que son derechos o cualidades que hacen posible que un individuo se identifique a sí mismo como único e irrepetible y con relación a su sociedad, siendo los conceptos jurídicos quienes se encargan de regular esta situación. Este ser humano, al tener clara su identidad, puede proyectarse como ciudadano y puede desenvolverse socialmente para ejercer sus derechos y obligaciones y tiene clara su individualidad. Entendimos que todas las personas del mundo poseen atributos inherentes a su naturaleza humana. Con el nombre se designa a todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Uno de los más comunes es cuando te registran de pequeño y por descuido de tus padres escriben mal tu nombre y por dejados nunca hacen la corrección. Pero esto a futuro te ocasiona problemas y te será más difícil hacer los cambios, ya que tendrás documentos importantes y para el cambio de tu nombre te será más complicado. Por lo tanto, sin distinguir condición, no todas las personas nacen con ciertos derechos que les deben acompañar durante toda su vida, puesto que les sirven para identificarse a sí mismos, con relación a los demás y como individuos pertenecientes a determinado estado. Los atributos de la personalidad son derechos personales que nacen y mueren con la persona y que no se gastan, ni se venden, ni se transmiten.
Concluimos que los atributos hacen posible que el ser humano se reconozca como ser único e irrepetible en la sociedad. Asimismo, podemos identificar a partir de los atributos de la personalidad el rol que desempeñamos en nuestra nación al ser los sujetos que ejercen derechos y contraen obligaciones. El tiempo es oro y ya tenemos que... Gracias por escucharnos y por favor no se olviden de suscribirse al canal y darle like al video. Espero haya sido de tu total agrado y espéranos para próximos videos.